Bienvenidos una vez más. Cada vez que tenemos la oportunidad de recibir y escudriñar la palabra del Señor para seguir aprendiendo y seguir creciendo. El día de hoy, meditar acerca de lo maravilloso que somos como seres humanos, yo lo considero de esa manera, creados a imagen y semejanza de Dios. Me impresiona, por decirlo así, los dones, los talentos, las capacidades con las que fuimos dotados. Dice la palabra que desde que Dios nos puso en el vientre de nuestra madre, nos conoció, nos santificó. Pero en ese punto, vuelvo nuevamente, los dones, los talentos, las capacidades con las que fuimos creados. Y todo con un propósito. Todo con una razón. Si hablamos de los dones, para ponerlos por obra, al igual que los talentos, las capacidades, ciertamente para ser bendecidos, pero también para ser de bendición. ¿Cuántos de nosotros como cristianos hemos recibido el llamado de ser luz y de ser sal? Que de donde vayamos nosotros la presencia del Señor se manifieste. Y esto es maravilloso, porque nuevamente los dones, los talentos, las capacidades con las que fuimos creados tienen el propósito de ser para nosotros un medio para ser bendecidos, pero sobre todas las cosas yo también le llamo un medio para ser de bendición en todo lugar. El libro de Mateo, en el capítulo 25, versículo 13, en adelante, un pasaje muy conocido, el pasaje de los talentos. Dice la palabra del Señor: velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto, en lugar de darnos una preocupación de cómo nos encuentre o qué haciendo, debe darnos el gozo de que un día vamos a tener ese encuentro especial con el Padre y que todo lo que hayamos hecho, nuestra semilla en esta tierra, rendirá su fruto por la eternidad. Me impresiona. Entonces estamos en Mateo 25 del 13 en adelante. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¡Qué maravilloso! Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Qué maravilloso es saber que los dones, vuelvo al punto, los dones, los talentos, las capacidades que Dios nos ha legado tienen un propósito, sobre todo como cristianos, de ser productivos, de producir. Qué maravilloso también en todo el proceso estar en el tiempo del aprendizaje. Estar en ese tiempo maravilloso de cada día, no solamente poner en práctica lo que sabemos, lo que conocemos, sino aprender aún más para ensanchar ese territorio. Entonces vemos el primer ejemplo. Le dice: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Mira qué maravilloso. Vuelvo al punto de la bendición que conlleva el poner, por decirlo, a trabajar los talentos, los dones, las capacidades que Dios nos ha dado con un propósito. Tengo también por convicción, y lo digo de esa manera, que el trabajo, cuando se toma como trabajo, es un castigo. Cuando el trabajo se toma como un medio para servir
a Dios y al prójimo es una bendición. Tanto aprendemos en verdad y sobre todo tanto podemos servir en ese medio. Entonces, mira lo que le dice. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos, el don de la multiplicación. Qué maravilloso. Su Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Podríamos decir lo mismo de nuestro Padre Celestial? Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. ¿Sabes? Todo lo que tenemos es por convicción también. Todo lo que somos, todo lo que tenemos en todas las áreas es porque así ha sido la voluntad del Señor. No es por el mucho esfuerzo, por el mucho conocimiento, sino es por la misericordia de Dios. Y Él le dice de esta manera: vuelvo a este hombre de 1 talento. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Mira qué maravillosa palabra. El que tiene el don de la multiplicación, pero también el don de servir y de ser de bendición. El que aprovecha, vuelvo a ese punto interesante para esta tarde, el que aprovecha los dones, los talentos, las capacidades que Dios les ha dado, que Dios le ha dado con un propósito, con propósitos de bien. Entonces, mira lo que le dice: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de allá afuera, allí será lloro y crujir de dientes. Recordemos que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Todos los días son tiempos de siembra. Lo que hablamos, lo que pensamos, cómo actuamos, todas nuestras palabras, puedo decirlo de esta manera, son una semilla. Pero más que nuestras palabras y expresiones, nuestros pensamientos. ¿Qué pensamos en esos momentos cuando estamos en los quehaceres, en las labores, en la profesión, en los oficios, trabajando? ¿Qué pensamos realmente? ¿Hemos pensado en alguna vez en el privilegio de ser de bendición en cualquier lugar? ¿Y que hemos sido puestos de gozo siempre en esto? Hemos sido puestos donde el Padre tiene un propósito para nosotros. Lo digo abiertamente. No vivimos donde vivimos por casualidad. No trabajamos donde trabajamos por casualidad. Sino que todo tiene un propósito. Y el propósito es de glorificar el nombre del Señor a través de nuestras obras. Ahora bien, otro pasaje, Mateo 25, del 31 en adelante, nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mira qué maravillosa palabra. Hablamos de las ovejas.
que están a la derecha. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Qué maravilloso saber que como cristianos hemos aprendido que nuestro paso por esta tierra no es un accidente, una casualidad o un castigo, sino que es una gran bendición de hacer y de ser de bendición. Ahora mira qué punto tan interesante. Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Mira qué palabra maravillosa. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Mira qué maravilloso. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recogieron. Estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Créeme que es seguro que si supiésemos que el que está frente a nosotros pasando un problema, una necesidad, es Cristo, ¿lo ayudaríamos o aún pasaríamos de largo? Lo digo abiertamente: cuánta necesidad hay allá afuera. Cuántas personas buscan consuelo, respaldo, ánimo. Hablaba con un siervo en la mañana y me decía esto: me has animado, me has fortalecido. Le digo: la gloria sea al Señor. Porque buscamos siempre, en verdad, compartir de lo mucho que Dios nos ha dado, sobre todo su amor y su misericordia. Ahora bien, mira esto, le lanzan esta pregunta nuevamente. Bueno, voy a leerla nuevamente. Mateo 25:35. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recogieron. Estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. ¿Qué ha traído entonces la bendición a las ovejas? El ser un medio, el estar allí donde está la necesidad, el estar dispuestos, no importa lo que esté pasando en el momento que estén, a dar esas buenas nuevas, ese respaldo, esas palabras de bendición. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. A mí lo hicieron. Qué maravilloso entonces al momento de saber que cuando estamos apoyando, respaldando y siendo de bendición al prójimo, aún a los enemigos, lo estamos haciendo para Dios. Y estamos atrayendo su bendición y su favor. No podemos en verdad quedarnos de brazos cruzados o acostumbrarnos a hacer cuando se puede, cuando tenemos tiempo, sino en todo momento estar dispuestos a ser de bendición, porque quién sabe si en su momento, puedo decirlo pensando en voz alta, que aquel al que estamos ayudando en su momento es Jesús. Porque estoy casi seguro, espero, que si supiéramos que Jesús es el que está pasando ese problema, ¿le ayudaríamos o no? O como los discípulos salimos huyendo. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Nunca se nos olvide que las oportunidades de ayudar y de ser bendición, de ser de respaldo, honran y glorifican el nombre del Señor y traen bendición sobre nosotros. Mira qué maravilloso. Entonces, versículo 41, estamos en Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda:
Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recogieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Amados y amadas del Señor, ese llamado en este tiempo y en todo tiempo, en salir y hacer discípulos, pero sobre todas las cosas, en ser de bendición, en todo lugar, no solo en la iglesia, sino en todo lugar. Hay tanta necesidad, lo decimos, estamos en tiempos tan difíciles. La necesidad está a la puerta. ¿Estamos dispuestos a ser de bendición? ¿Estamos dispuestos realmente a modelar el amor del Dios del cual muchas veces hablamos? Amamos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Nuestras obras realmente lo reflejan? ¿Nuestras obras realmente reflejan el amor de Dios? Porque mira qué interesante es, nuevamente, cómo lo maneja el Padre en este aspecto. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. ¿Cuántas veces realmente nos negamos la bendición teniendo la oportunidad? Mira qué maravilloso es que donde vayamos, la presencia y la gloria de Dios va con nosotros. Y vemos y aprovechamos esas oportunidades, no para ser vistos ni aplaudidos, para ser reconocidos, sino porque nace de nuestro corazón. Y sabes, ¿cuántos en verdad vivimos de esa manera? Ayudando y apoyando porque amamos a Dios, a nuestro Padre Celestial, y porque habiendo recibido su favor, aun cuando ya no teníamos esperanza, su amor, su misericordia, su cuidado, ahora queremos ser también ese medio para que se manifieste el amor, el cuidado y la misericordia de Dios en todo lo que respira. Entonces le responderá diciendo: de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos pequeños, a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Sabes? Realmente acá en la tierra es la gran oportunidad para conocer el amor y la misericordia de Dios, vivir bajo su cobertura, sus bendiciones y su favor, para también ser ese reflejo del amor de Dios, de la gloria de Dios. Que en la calle o donde vayamos o donde estemos, reflejemos a Jesús como cristianos, por el amor, el respaldo, el cuidado, el apoyo incondicional. ¿Sabe? Lo decía en su momento. Al ir caminando por la calle, una persona, una mujer, con una canasta sobre su cabeza, de repente se le cae esa canasta. ¿Cuántos corren a ayudar? ¿O cuántos se burlan? ¿O cuántos toman el video para reírse después? ¿Cuántos realmente tienen en su corazón? Mira, por eso amo realmente a los niños. Los niños no cuestionan el ayudar. Los niños no preguntan si deben o no hacerlo, sino sienten el deseo de ayudar, de ser de bendición. Ahora bien, mira esto. Nuevamente, les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces el llamado a la bendición es realmente ayudar, estar allí donde está la necesidad, ser un respaldo. ¿Qué pasa cuando pasamos por la calle y vemos un alcohólico
botado a media calle donde puede pasarle un auto y lastimarle. Pasamos de largo. Si vemos a una persona llorando, pasamos de largo. No es nuestro problema saber qué habrá hecho. O sentimos ese don de Dios de ayudar, de respaldar. Nos acercamos para orar. Nos acercamos para dar una palabra de aliento, para animarles. ¿A cuánto Dios nos ha permitido en esos momentos el presentarles el Evangelio, el guiarles a recibir a Jesús como Señor y Salvador, porque se presentó la oportunidad y la aprovechamos? Ahora bien, somos exhortados. Mira qué maravilloso. Aleluya. Somos exhortados todo el tiempo a ser de bendición. Y en esta tarde no es la excepción. Ahora bien, los ministros, los pastores, los siervos del Señor, al igual que Cristo, tenemos siempre la disposición de ir y hacer discípulos, de ser de bendición, de orar por los enfermos, de abrir los ojos de los ciegos, tal como la declaración de Jesús cuando declara que el Espíritu del Señor está sobre él. Porque somos llamados, en verdad tenemos el privilegio de que fuimos llamados para ser de bendición. Hablo de los siervos y las siervas del Señor. Ahora bien, Mateo 23, del versículo 1 en adelante, nos dice: entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Impresionante, hablando Jesús de los fariseos. Como aquellos que son muy buenos, por decirlo, valga la expresión, muy buenos para predicar, para exhortar, para regañar, pero que realmente sus actos y sus acciones no reflejan lo que hablan. Qué maravilloso como siervos del Señor, que antes de exhortar y aún corregir, somos llamados a vivir la palabra, a vivir en nosotros la palabra y a ponerla por obra. Porque mira esto. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a los discípulos, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, esa nueva versión, Mateo 23 del versículo 1 en adelante. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Pero mira qué tremendo. Pero no sigan su ejemplo. Qué impresionante. Dice: pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. Hablando de Jesús de los fariseos. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con flecos muy largos. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen maestro, siervo, ungido. Les encanta saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen maestro. Pero ustedes no permitan que nadie los llame maestro, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, versículo 9, estamos en Mateo 23, 9. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre. Mateo 23, 9. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándole Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre espiritual. Y no permitan que nadie los llame Maestro, porque ustedes tienen un solo Maestro, el Mesías. Mira qué maravilloso.
El más importante entre ustedes debe ser sirviente de los demás. Recordemos el ejemplo maravilloso de Jesús. Él dice, yo no vine a ser servido, sino a servir. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabes? Me impresiona el Hijo de Dios hecho hombre, hecho servidor por decisión personal. Porque ese es su propósito, era su propósito. Y ese nuestro también. ¿Por qué nos llamó el Señor al ministerio? ¿Por el título? ¿Por la posición? ¿O porque sabe que dentro de nosotros está el deseo de servir y reflejar el amor de Dios en todo lugar? Así lo percibimos. Y no permitan que nadie los llame maestros, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Cristianos, somos llamados a servir, a ser servidores. Ese es el llamado. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Versículo 13. Mateo 23:13. Estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues les cierran las puertas del reino del cielo en la cara a la gente. ¿Somos el medio para que la gente conozca al Señor? ¿O somos el tropiezo? Mira, Jesús mismo lo dijo, yo soy la puerta, el camino, ¿sabes? Él se puso para que nosotros pasásemos sobre Él y tener acceso a ser hijos de Dios. Él dice, yo soy la puerta para que todo aquel que entre a través de Él encuentre la salvación, el amor y la misericordia de Dios. Esa es nuestra tarea también, como siervos, como siervas, como ministros. Ser el camino a Dios, no a un círculo religioso ni místico, no a un sistema, sino a una verdadera relación. Yo lo digo abiertamente. El ser humano, es mi pensamiento personal, el ser humano, más que necesitar una religión, una iglesia, un pastor, un cura, necesita comenzar una relación personal con Dios. Porque sabes, lo necesitamos entender de esta manera. Sin embargo, lo dice. Versículo 13, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Me preguntaba alguien, ¿y qué se necesita para ser cristiano? Bueno, lo llevo a la Biblia. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Más que un sistema de reglas, de leyes, el ser humano necesita recibir a Jesús como su Señor y su Salvador, por supuesto, por convicción, por decisión personal. Y al momento que lo recibe y lo declara como su Señor y su Salvador, ya es hijo de Dios. Sí, mira qué maravilloso el hecho de saber de esa manera en que podemos guiar y que fuimos guiados a recibir a Jesús como Señor y Salvador y para ser hechos hijos de Dios. Sin embargo, vuelvo a este punto. Pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente, ¿sabes? En los sistemas de religiosidad, ¿cuántas leyes y reglas tiene que cumplir? Que tu corte de cabello, que tu forma de ser, que tu forma de caminar. ¿Sabes? Más que todas esas cosas que son pasajeras, lo que Dios quiere es el corazón y la decisión. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán, ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor, y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos.
¿Cuál es la idea? ¿Llenar un espacio de gente o llenar a la gente de Dios? ¿Qué es lo más importante? ¿Que seas reconocido por la cantidad o que seas aprobado por Dios por la calidad de lo que haces? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes. Guías de ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero el que jura por el oro del templo es obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar les impone. ¿Qué ciegos son, pues? ¿Qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios, quien vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono y por Dios, quien se sienta en el trono. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es lo que estamos hablando el día de hoy? Mira esto, de la misericordia, de la compasión, del buscar cada día ser un medio de bendición en todo lugar. Más que pensar en cuánto se da o cuánto se tiene. La justicia, ser correcto delante de Dios. La misericordia, el ser de bendición. Y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos. Cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego. Primero lava el interior de la taza y del plato y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impureza por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. No se nos olvide que daremos cuenta de todos, nuestras acciones, nuestros pensamientos, que más que nuestras palabras y nuestras expresiones, daremos cuenta de lo que está en nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones. ¿Y qué es lo que Dios ve? Todo el tiempo, no hay nada oculto a los ojos de Dios. Y entonces, mira la exhortación. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muerto y de toda clase de impureza por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y de desenfreno. Ahora la exhortación para el pueblo de Dios. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Dónde hemos fallado? ¿Qué cosas hemos dejado de hacer? Porque aún tenemos ya como doctrina el asistir los domingos a la iglesia. Pero fuera de ahí, ¿qué hacemos? ¿Cómo es realmente nuestra relación con Dios? ¿Realmente lo amamos con todo nuestro corazón, espíritu, alma, mente y fuerzas? Y el testimonio de que amamos a Dios es que amamos al prójimo, amamos a nuestros enemigos, oramos por los que nos maldicen, nos insultan, nos ultrajan. Y si nuestro enemigo nos pide agua, le damos agua. Si nos pide de comer, le damos de comer. ¿Es así realmente nuestra relación con Dios?
Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido. Ahora bien, sabemos y le damos gracias al Señor por los siervos y siervas, hijos e hijas que cada día buscan primeramente su reino y su justicia para vivir de acuerdo a su voluntad, y son una bendición donde viven, donde trabajan, donde estudian, donde caminan, porque la presencia de Dios va con ellos y sobre ellos. Y mira lo que nos dice el Señor. Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. Puede decirlo el Señor de nosotros. Que no solamente conoce nuestras obras, nuestro amor, la fe y servicio y paciencia, sino que da testimonio de que todo obra para bien. Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Cada día, mira, buscamos de la presencia del Señor para ser bendecidos, está bien, pero sobre todas las cosas para ser de bendición. Vuelvo a enfocarme en ese punto. Hay tanta necesidad allá afuera, en las calles, en la empresa, en el centro de estudio, en las carreteras, en las ciudades, que se necesita con urgencia que los hijos de Dios vayan y hagan discípulos, modelen el amor de Dios, sean un respaldo, orando e intercediendo todo el tiempo. Segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia, mira la exhortación, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este mismo texto de segunda de Timoteo 2:15 en la Nueva Traducción Viviente nos dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. ¿Qué decían los siervos? ¿Qué es mejor, el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿Qué es lo que buscamos cada día? ¿El ser reconocidos y aplaudidos por los hombres? ¿O es que el nombre de Jehová sea glorificado a través de nosotros? Haciendo lo que nos corresponde, ¿sabes? Lo digo cada día, son días de oportunidad. Cada día son días de oportunidades de glorificar el nombre del Señor. Y necesitamos hacerlo cada día. Necesitamos, te lo digo de esta manera, disponernos cada día a ser de bendición, a ayudar, a respaldar, a orar por los enfermos, a liberar de demonios, echar fuera demonios. De gracia recibimos. ¿Cuántos hemos llegado hasta aquí por la misericordia de Dios? Y esperamos grandes cosas, no por lo que hacemos, no es por obras, sino por su misericordia, pero cada día procuramos, como dice la exhortación, presentarnos delante de Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad, que sobre todas las cosas vive la palabra cada día, la escucha, la guarda y la pone por obra. Entonces no se nos olvide que los dones, los talentos, las capacidades con las que fuimos creados, no solamente es para que seamos bendecidos y prosperados, sino también para ser un medio de bendición en todo lugar. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Mateo 25:21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces no se nos olvide que cada día tenemos la oportunidad de ser de bendición.
de orar, de interceder, de ayudar, de apoyar, porque todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Y lo que decía Jesús, todo lo que hicieron a estos hermanos más pequeños, a Él se lo hacemos. Oramos, Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que cada día nuestro ser esté dispuesto para ser de bendición. Así como cada día, Señor, agradecemos por tus nuevas misericordias, por tu bendición, por tu favor, por tu cuidado. Así podamos cada día disponer nuestra vida completamente para ser de bendición y de ayuda en todo lugar. Sabemos, Señor, que no existen las casualidades, que a donde vayamos cada día, cada momento tendremos la oportunidad de ser un medio para que tu nombre sea glorificado. Recuérdanos, bendito Dios, que todo lo que hacemos lo hacemos para ti, porque decimos de corazón amarte con todo nuestro corazón, espíritu, alma, mente y fuerza. Y como consiguiente, como consecuencia, amamos a nuestro prójimo y amamos a nuestros enemigos. Así que gracias una vez más, bendito Dios, porque hoy más que nunca queremos reafirmar que todo lo que hacemos, lo hacemos para ti, Señor. Recibe la honra y la gloria hoy y siempre. Amén. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Gracias una vez más y sigamos siendo de bendición en todo lugar. Bendiciones.